Bueno, buenos días con todos. Hoy vamos a hablar de un tema realmente importante, pero muy poco manejado por los ginecólogos, porque muchas pacientes acuden a la consulta por problemas, entre comillas, ginecológicos, tipos infecciosos, secreciones, leucorreas patológicas. Bueno, pues sí, muchas veces el doctor, bueno, me pica mal olor y de frente ingresan a hacer la especuloscopía y no se dan cuenta y pasaron por alto todo lo que compete a la patología vulvar, que es muy rica. Y esta patología vulvar y neoplásica está enfocada por un sinnúmero de profesionales y muchas veces tenemos que manejarlo en forma conjunta, porque como ustedes sabrán, la parte vulvar tiene mucho de piel y la piel es manejada por el dermatólogo y muy pocos dermatólogos enfocan la parte vulvar propiamente, ¿no? Entonces, por eso es importante el rol del ginecólogo, el rol del dermatólogo, el patólogo, que es importantísimo para los resultados finales, el ginecólogo oncólogo, que maneja la parte neoplásica. Por favor, apaguen sus Doctora, audios. no está grabando la clase, doctora, disculpe. Listo. Entonces, entran varios profesionales, el dermatólogo, el ginecólogo general, el gineconcólogo, el cirujano plástico cuando hace las cirugías reparativas y el rol principal del patólogo. Entonces, en función a esto, ustedes tienen que captar a la hora de direccionar al paciente, ¿no? Cuando viene con molestias de esta área. Entonces, ahora vamos a hacer una cosa muy rápida sobre la parte anatómica, muy fugaz, porque esto ya es sabido desde los primeros ciclos. Vamos a enfocar las enfermedades. Fíjense acá, cómo está limitada la parte vulvar, ¿no? Acá con los pliegues genitoclurales, a cada lado, porque ahí también hay zonas de alteraciones de piel en la parte de los intertrigos. El monte de Venus en la región superior y anterior y la parte de la región anal. Esto es macroscópicamente, ¿no? Ahora, ¿cómo está constituida? Yo sé que esto lo saben ustedes, pero a veces un poco se desubican dónde están las zonas importantes. Tenemos el pubis, que acá no lo han puesto, el pubis o la región púbica, los labios mayores, fíjense, los labios mayores, los labios menores, el clítoris con su respectivo capuchón clitoriano, que tiene una muy buena irrigación. Tenemos la zona del meato uretral, la uretra, la parte del vestíbulo. ¿Qué cosa es el vestíbulo? La unión de la zona del introito y la línea de Haar. Esta es la línea de Haar que separa la parte vestibular de la parte del labio menor. Entonces, este es el vestíbulo y ojo que acá hay varias patologías. Las glándulas vestibulares menores que corresponden a las glándulas de Skene, que son parauretrales, que están bien metiditas acá. Y las glándulas vestibulares, como ustedes se dan cuenta, están ubicadas a nivel vestibular. Tenemos las glándulas de Bartolino, que están en la cara interna del vestíbulo, ¿ya? Y la uretra, como les dije, la zona perineal y la zona perianal y anal. Esto es lo grosero que ustedes deben saber. Ahora, ¿cómo se realiza la vascularización? Esto es importante cuando nosotros hacemos el enfoque quirúrgico en casos de patología oncológica vulvar, como es el cáncer de vulva. Es importante tener el dominio. Esta irrigación proviene de las arterias pudenda internas, que son ramas de la ilíaca interna, también conocida como la hipogástrica, y las pudendas externas, que son ramas de la arteria femoral, y el drenaje venoso casi sigue la misma trayectoria. Tiene una buena irrigación linfática
y esto consta pues de una amplia red linfática que drenan a los ganglios inguinofemorales, tanto superficiales como profundos, y luego van a los ilíacos. Y esto nos interesa tener el dominio cuando operamos los cánceres vulvares. Tenemos que hacer linfadenectomía, tenemos que sacar los ganglios inguinofemorales superficiales profundos. Y cuando la enfermedad está más avanzada, nos vamos a sacar los ganglios ilíacos, es decir, los ganglios de la ilíaca externa, la ilíaca interna, los obturadores, etcétera, ¿no? Por eso es importante saber esto. Y la inervación, prácticamente la parte anterior y superior está inervada por el nervio inguinal y genitofemoral. El resto de la vulva pues está inervada por el nervio pudendo. Esto es importante que lo sepan, es pregunta de examen. Bien, antes de entrar a llegar a cómo hacer diagnóstico de toda la patología vulvar, es importante que ustedes sepan, sin duda alguna, la historia clínica es primordial, hacer una buena historia clínica dirigida, esto a nivel de consulta externa. ¿Por qué? Porque la exploración de la vulva, sin duda alguna, que es un órgano externo, es un órgano entre comillas simple, la evaluación tiene que ser exhaustiva. Tenemos dos herramientas importantes para evaluar la vulva, que es la inspección y la palpación. Por eso es algo importante. Y siempre yo les hago hincapié a los residentes que no es lo mismo ver que mirar. Entonces ahí viene el entrampamiento a la hora de evaluar, porque por decirles ver es percibir con los ojos los objetos mediante una acción de luz. Hay que tener buena iluminación para hacer esta evaluación. Y mirar es diferente, es fijar la vista en un objeto aplicando ya prácticamente juntamente la atención, ¿no? Entonces, quiero que se den cuenta que a la hora de hacer una evaluación de estas pacientes, tiene que hacerse a conciencia porque, ya les he dicho, el rol de esta patología lo tiene el dermatólogo que maneja piel y nosotros como ginecólogos y ginecólogos oncólogos tenemos que dominar parte de la dermatología vulvar. ¿Para qué? Para saberlo, hacer los diagnósticos diferenciales, ¿ya? Bien, cuando hacemos el enfoque de la historia clínica, tenemos que saber cuál es la naturaleza de la queja principal, haciendo la salvedad, y les voy a repetir durante la charla, que el signo cardinal de la patología vulvar es el prurito vulvar. Y tenemos que indagar la duración de los síntomas. ¿Es fluctuante? ¿Está o no relacionado? ¿Hay presencia o no de síntomas o ausencia de síntomas similares en el cuerpo? ¿Por qué? Porque la patología vulvar tiene mucha relación con problemas a nivel sistémico, enfermedades sistémicas que ya las vamos a comentar, ¿no? Ver, evaluar cómo está el estado general de la paciente, qué medicamentos consume, analgésicos, anticonceptivos, hipotensores, etcétera, etcétera. Por lo tanto, cuando hago un examen ginecológico, no de frente me voy a la parte pélvica, de frente al espéculo, tengo que examinar mamas, tengo que examinar la parte pélvica y todo el examen clínico general de la parte de piel, ver qué problemas hay en todos, a nivel de todos los sistemas. Es por eso que me interesa que capten esto. Ahora, también indagar sobre las relaciones en cuanto a los factores emocionales, relaciones, si hay problemas físicos, fisiológicos, qué pasa con la menstruación, qué problemas hay en las relaciones sexuales, y ustedes van atando cabos y van haciendo una buena disquisición diagnóstica. Otra cosa que tenemos que indagar cuando hacen ustedes su consulta, no necesariamente de la especialidad, a la hora de hacer un enfoque general, hacer énfasis en la relación del uso de los jabones. Abusan de los jabones, los talcos, los detergentes, el material, qué tipo de material usan como parte de su ropa íntima, ¿no? Entonces, todo esto es donde debemos trabajar. Los antecedentes patológicos, como en cualquier enfermedad, saber si hay diabetes, hay enfermedad hepática, enfermedad renal,
alergias, etcétera. Todo esto es importante y no olvidarnos de los síntomas urinarios. ¿Por qué? Porque ustedes se han dado cuenta que en la parte anatómica, el introito y la parte periuretral y uretral puede sufrir cambios inflamatorios, tumorales, en fin. Por eso la paciente puede tener disurias, dispareunias, etcétera, debido a los problemas urinarios. Muy bien. El motivo de la consulta. ¿Por qué viene a la consulta? Se supone que estamos hablando de patología vulvar. Ya les dije inicialmente que el prurito vulvar es el síntoma importantísimo. Preguntar, ¿hay ardor, sensación de quemazón, dolor? Es lo que llamamos la vulvodinia, que es muy frecuente en las pacientes de este tipo. Ver el flujo vaginal, qué tipo de flujo, características del flujo. ¿Hay úlceras, no hay úlceras? ¿Hay lesiones cutáneas? ¿Hay cambios del color en la piel y mucosas? Y la dispareunia, ¿no? Entonces, después de indagar, ya nosotros pasamos al examen clínico. Pero quiero hacerles un énfasis en la parte de la zona de la piel de la vulva. Histológicamente, sé que ustedes dominan la histología, así como el cuello, la vagina tiene un epitelio clásico, la vulva también tiene un epitelio poliestratificado, no queratinizado, escamoso, ¿no? No queratinizado. Ahora, en la vulva tenemos pues una serie de anexos. Tenemos glándulas sebáceas, glándulas sudoríparas, tenemos folículos pilosos. Entonces, todo esto tienen que ubicar porque de acuerdo a todas estos anexos, estas estructuras, hay diferentes patologías. Entonces, cuando estamos frente a la vulva, el grosor de los labios mayores tiene una profundidad casi de 3 milímetros, diferente al grosor de los labios menores que tiene un grosor casi de 1 milímetro. Y va disminuyendo cuando ya entramos a la zona de las mucosas, a la zona del introito, es decir, la zona vestibular. Ahí tenemos que es la zona de transición, mide un promedio de 0.25 a 0.5 milímetros. ¿Y por qué les menciono todo esto? ¿Por qué? Porque la variedad de patologías se va a manejar en función a la localización, si son focales, multifocales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuando hacemos el examen clínico, ya sabemos cómo está conformada la vulva, ¿no? Labios mayores, menores, etcétera, tiene un epitelio de características clásicas, epitelio poliestratificado, no queratinizado, escamoso. Entonces nos vamos dando cuenta para ver el momento de trabajar en esta área. Les decía que cuando hacemos el examen clínico, lo primero que tienen que hacer es una evaluación clínica general, ver si hay alguna relación con otras patologías en alguna parte de la piel en general, los sistemas si están alterados o no, ver cómo está el estado nutricional de la paciente, el examen cutáneo general, y de ahí pasamos a la zona vulvovaginal y pelviana. Muy bien. También ya tenemos que estar preparados para pedir si es pertinente o no algún tipo de exámenes tipo hemogramas, examen de orina completa, glucosas, reacciones serológicas, porque ya saben que en toda esa área hay enfermedades, sobre todo las ITS, y hay que tener cuidado para nuestros diagnósticos diferenciales. No olvidarnos del Papa Nicolau como parte primordial de una mujer que está en etapa sexualmente activa. Son exámenes ya especiales. ¿Por qué? Porque las lesiones vulvares pueden ser lesiones multicéntricas. ¿Qué significa lesiones multicéntricas? Quiere decir que las lesiones pueden estar en zona vulvar, zona perianal, zona vaginal, zona del cuello, zona de orofaringe. Esas son lesiones multicéntricas generalmente ocasionadas por el papilomavirus, que eso ya ustedes ya lo dominan, ya han hecho clases, me parece, de esto. Bien, luego, si es pertinente, hacer cultivos con raspados, hacer la tinción, o mejor dicho, conocer que existe el test de Richard Collins, que es la tinción con azul de toluidina, que casi ya
está pasando a la historia, ya no lo usamos, pero ustedes lo van a leer a la hora que hacen su revisión bibliográfica. Es importante que sepan que es la tinción de las lesiones patológicas a nivel a nivel de la vulva, cuando hay lesiones que tienen distorsión núcleo-citoplasma. Esta solución de toluidina capta esos núcleos alterados, ¿no? Y también hacemos la vulvoscopía, mal llamada vulvoscopía, porque lo que utilizamos es el vulvoscopio, perdón, el colposcopio, y con el colposcopio hacemos la vulvoscopía, la vaginoscopía y propiamente la parte del cuello, que es la colposcopía con parte de vagina. A veces se indica el examen de campo oscuro, que es el treponema pálido. ¿Por qué? Porque hay lesiones primarias, la cual puede simular muchas enfermedades, y para eso tenemos que hacer los diagnósticos diferenciales. Y por último, la biopsia es el examen y el más importante, y tenemos que hacer a veces biopsias múltiples y dirigidas, ¿ya? Bien, entonces con este preámbulo vamos a ir desarrollando un sinnúmero de patologías que ustedes las miren, las ubiquen y no confundirnos, porque todas estas lesiones vulvares se pueden dar en todas las edades, pero va a depender el tipo de patología. A ver, ¿qué sabemos de las dermatosis vulvares? ¿Cuáles son las más comunes? Capten bien estas, porque todas las patologías vulvares son muy similares, muy parecidas, y acá es importante ver para ir familiarizándonos con este tipo de lesiones. Cuando hablamos de las lesiones vulvares, los dermatólogos pues tienen una característica. Ellos son muy clínicos y prácticamente identifican las lesiones primarias que ocurren por primera vez en la piel vulvar, y a consecuencia de las lesiones primarias vienen las lesiones secundarias por efecto del daño y la evolución de las lesiones primarias. Nosotros tenemos que tratar de ubicar las características de este tipo de lesiones y identificarlas semiológicamente, ver qué color de lesiones son. ¿Son rojas, son blancas, oscuras? ¿Qué color? ¿Color de la piel o piel vecina? Algo así. Ver los márgenes de las lesiones, configuración, si son redondas, ovaladas. Todo esto ustedes, yo sé que lo han visto en dermatología. Ver la topografía, precisar la localización a nivel del epitelio, es decir, está en el vello, en la zona que no tiene vello, en la zona de la mucosa. Ver la zona donde se focaliza, si es una sola lesión, es multifocal o multicéntrica, como les he mencionado. El tamaño es grande, mayor, menor. Siempre acostumbrémonos a medir en milímetros las lesiones vulvares, porque son de diferentes tamaños. Y cuando hacemos esta inspección, tenemos que ver lo que les estoy mencionando. Y cuando palpamos, vamos a definir la consistencia. ¿Es dura? ¿Es blanda? El grado de humedad, húmeda, seca, la profundidad, está superficial, está profunda, adherida a planos, es móvil, está adherida a la piel profunda, caliente, tibia, fría, en fin, si es una superficie rugosa, lisa, duele, no duele. Todos estos tipos de lesiones nosotros vamos a identificar ya bien como lesión primaria. ¿Cuáles son esas lesiones primarias? Recordemos, son las máculas, los parches, que son lesiones planas, las pápulas, las placas, los nódulos. Todo esto lo ven los dermatólogos y nosotros tenemos que aprender, y cualquier médico tiene que saber describir este tipo de lesiones primarias, como también las ampollas, las vesículas, las bulas, las pústulas, los abscesos, los quistes, la erupción, todo esto, ¿no? Entonces, me interesa sobre todo saber hacer una buena descripción para darle nombre y apellido. También tenemos las escamas, las costras, las escaras, las atrofias, las cicatrices, ¿no? Y algo especial, que es lo que vamos a hablar, las zonas liquenificadas. ¿Qué cosas son zonas liquenificadas? Las zonas liquenificadas quiere decir engrosamiento cutáneo, se palpa, hay prominencia de las marcas de la piel, pudiendo mostrar escamas y o escoriaciones debido al prurito.
Y esto es algo importante y afecta principalmente a la zona vulvar. Acá es importante el ciclo prurito, rascado, hasta formar zonas liquenificadas. Y a esto vamos a hablar ahora. Muy bien. Vamos, ¿qué pasa con el líquen simple crónico? Fíjense, el líquen simple crónico, antes conocido como la neurodermatitis, que puede darse en cualquier parte del cuerpo, es una dermatosis que se desarrolla a causa del rascado crónico, el prurito crónico, y como les dije, puede aparecer en cualquier parte de la piel, incluso en el área genital. Es importante, esto resulta fundamental reconocer esta entidad para poder diferenciarlo de otras dermatosis, porque les digo que son bien parecidas. ¿Y con quién la diferenciamos? Con el líquen escleroso, el líquen plano, ¿no? Que si bien es cierto, nos puede confundir los nombres, el famoso líquen escleroso, líquen plano, líquen simple crónico, entonces acá hay una implicancia clínica y el pronóstico de estas últimas son diferentes. Por eso es importante ver. Puntos claves que tenemos que tener en cuenta en este líquen simple crónico, que es una dermatosis crónica. Ya saben, la causa es una causa principal frecuente de prurito vulvar. Responde a ese paradigma, como les dije, del círculo vicioso, rascado, prurito, rascado, ¿no? Y el diagnóstico de este líquen simple crónico es clínico, es mirar. Solamente verlo ya sé qué cosa es. Acá no hay que hacer a veces necesidad de hacer biopsias, ¿no? Y la lesión elemental, como les dije inicialmente, es la liquenificación secundaria a tanto rascado y se aprecia una placa engrosada con aumento del tramado normal de la piel, que ahora lo vamos a verla en la imagen. Y el tratamiento debe ser integral y incluye pues medidas generales, ¿no? Este es el ciclo, prurito, rascado, prurito. Y es habitual en la gente joven, el estrés, la tensión, en fin, no sé, pero hay que tenerlo muy presente. Fíjense acá, a este extremo, y estos son vulvas de personas jóvenes, fíjense, liquenificación con cambio de coloración y aumento de la trama de la piel. Parece pues una piel demasiado engrosada, ¿no? Acá lo mismo, áreas de liquenificación hasta en la zona crural, en la zona inguinal. Entonces, esto es el líquen simple crónico. Histológicamente se caracteriza por una liquenificación, ya el patólogo nos dice, este es un patrón acantósico, o sea, engrosamiento del epitelio. Muy bien, graben bien esta imagen. Muy bien, bien. Ahora vámonos a la psoriasis vulvar. También hay psoriasis en la vulva. Es una enfermedad inflamatoria crónica, sistémica, que afecta a la piel, las semimucosas, mucosas y anexos, y que también puede comprometer las articulaciones. Por eso sabemos que es una enfermedad sistémica. Se considera que la psoriasis es una enfermedad que tiene una predisposición genética, mediada por mecanismos inmunológicos. Acá hay una influencia de múltiples factores ambientales y que pueden desencadenar y agravar su evolución. Por eso cuando yo les decía hay que hacer un examen clínico general, hay que hacer un examen, evaluar la piel, ver los codos, ver los pliegues, ver la zona del cuero cabelludo, donde vamos a encontrar esta lesión. Los puntos claves que tenemos que tener en cuenta es que afecta al 5% de las mujeres con síntomas vulvares persistentes. Acá tenemos el ciclo prurito, rascado. Y es una enfermedad, ya saben, de naturaleza inmunológica, de predisposición genética y desencadenantes multifactoriales. Son placas rojas, bien delimitadas, simétricas, sin la escama plateada característica en áreas pilosas. Por ejemplo, en el codo hay áreas plateadas. En esta zona es un poco diferente. Es una enfermedad crónica que cursa con remisiones muchas veces y a veces hay exacerbaciones. Acá hay un factor emocional, psicológico, y esto compromete la calidad de vida. Los tratamientos están destinados básicamente a disminuir los síntomas y espaciar las exacerbaciones, porque esto no tiene
altera nuestro ritmo, nuestra vida cotidiana. Entonces, por eso es importante tratarlas. Fíjense, factores inmunológicos, genéticos y ambientales es donde interviene la psoriasis vulvar. Fíjense acá, a nivel de codo, ¿no? Estas son placas escamosas en el codo, diferente en la zona ya de los genitales, esto es la zona casi plural, zonas rojas, eritematosas, en forma bilateral y simétricas. Y acá, fíjense, ¿no? Son placas eritematosas, escamosas, bilaterales y simétricas de localización glútea, ¿no? Acá vemos placas eritematosas de localización vulvar, presencia de áreas también liquenificadas. Estas son, en la vulva muchas veces pueden haber zonas liquenificadas por una patología X, por un líquen, por una psoriasis, y es por eso que tenemos que tener en cuenta a la hora de el tratamiento y hacer diagnósticos diferenciales. Acá no hay escamas, ¿ya? Entonces, viendo bien, fíjense, la placa eritematosa, eritémato escamoso en la vulva y en la región perianal. Son localizaciones exclusivamente genitales. Acá tenemos que hacer biopsia, indagar los antecedentes familiares, ¿hay o no hay? ¿No? Si no hay, de repente corremos a la biopsia, o en otras áreas afectadas, cuero cabelludo, uñas, áreas de extensión, articulaciones, etcétera. Tenemos que ver, en función a esto, hago o no la biopsia. Patrón psoriariforme, psoriasis, ¿no? Todo este algoritmo lo tienen que manejar para tratar en lo posible de dar un buen diagnóstico y tratamiento. Bien, ahora nos vamos, ya hemos visto líquen simple crónico, hemos visto psoriasis, acá tenemos el líquen escleroso vulvar. Bien, el líquen escleroso vulvar es una condición también crónica, progresiva, dermatológica, benigna, caracterizada por la inflamación marcada. Hay un adelgazamiento del epitelio. Ya les dije que el epitelio es poliestratificado, tiene varias capas, no queratinizado. Entonces, fíjense, en un líquen se va adelgazando este epitelio y hay cambios dérmicos distintivos acompañados fuertemente prurito que llega a ocasionar y ocasionalmente puede dar dolor, ¿no? Entonces, fíjense, la designación anterior fue líquen escleroso y atrófico, sin embargo, su denominación como atrófico ya cayó en desuso. Lo que es habitual es la presencia de áreas de engrosamiento e hiperplasia. Por eso se llama líquen escleroso vulvar. Antes le llamaban la famosa craurosis vulvar. Ese término ya quedó en desuso. Por lo general, se produce en la región anogenital en el 85 a 98% de los casos. Pero también puede desarrollarse en cualquier superficie de la piel. Las lesiones extragenitales están presentes más o menos alrededor del 15 al 20% de los pacientes, ¿ya? Entonces, fíjense, vamos avanzando y tener en cuenta que es una enfermedad también autoinmune. Importante realizar el diagnóstico precoz para evitar las alteraciones anatómicas propias de la enfermedad. ¿A qué se refiere esto? Como hay tanta atrofia de la piel vulvar, prácticamente distorsiona la anatomía, produce sinequias vulvares, que ustedes lo van a ver. Esto se da en niñas, se da en mujeres jóvenes, en personas adultas, en personas ancianas. Por eso tenemos que evaluar siempre la vulva. A veces las personas por el pudor no lo dicen, ¿no? Hay que hacer, sí, la biopsia, biopsiar toda lesión blanca, sobrelevada, ulcerada, fisurada, que no responde al tratamiento. Y definitivamente la primera línea de tratamiento son los corticoides locales superpotentes, aún en pacientes asintomáticos. Acá damos los corticoides, los que tienen más potencia, como el clobetasol en altas dosis. Y definitivamente el mantenimiento es de por vida con corticoides potentes. Fíjense, mantenimiento de por vida.
¿Ya? Bien, fíjense acá. Factores inmunológicos locales, tiene que ver parte genética, genética celular, factor hormonal, infecciones, ¿no? Esto hay que tenerlo en cuenta. Fíjense acá, miren esta zona liquenificada, donde ha perdido su anatomía, fíjense, ya no se ve mucho el clítoris, ¿no? Se fusionan los labios, se atrofian los labios. A veces el prurito llega a producir en horas 12 fisuras. A veces una relación sexual, pues, es terrible porque hay sangrado y puede fisurar. Por eso es importante decirles a nuestras pacientes, y todas las mujeres debemos ponernos un espejito en la zona vulvar para conocer nuestra vulva y orientar al profesional para ver qué terreno estamos indagando. Muy bien, entonces esta es una zona de líquen escleroso. Fíjense acá, se cerró, ya no hay. Prácticamente todo el introito se ha cerrado, es una fusión de labios menores en la línea media y que dificulta pues la micción, hay ardor. Fíjense a dónde llega esta enfermedad que causa pues muchos problemas, altera la calidad de vida y por lo tanto tenemos que tener mucho cuidado, ¿ya? El líquen escleroso, acá tenemos otra, son placas blancas, surcos interlabiales en los labios menores. Entonces, ¿qué tan importante es esta enfermedad? El líquen escleroso forma parte de un factor de riesgo para que a futuro esto avance a una lesión intraepitelial, a una lesión de neoplasia intraepitelial vulvar. Ojo, es un factor de riesgo y por ende esto puede terminar en un cáncer vulvar, ¿ya? Entonces, fíjense acá, líquen escleroso, otro tipo, cómo va disminuyendo el grosor, fisuras interlabiales, ¿ya? También acá en la horquilla vulvar, fíjense acá, zonas blanquecinas en la línea media, a nivel del capuchón clitoriano, prácticamente está sepultado, ya no se ve. Por eso distorsiona toda la anatomía esta enfermedad. Por eso es importante tratarla a tiempo y que no avance, ¿ya? Miren acá, tiene una asociación con la malignidad, por eso es importante saber el líquen atrófico, el líquen simple esclerótico, tiene, si no se trata, puede llegar a un cáncer. Es la evolución, líquen escleroso, un BIN diferenciado, que es una neoplasia intraepitelial vulvar diferenciada, puede terminar en cáncer. A veces tenemos que hacer, fíjense, abrir esto, porque ya no puede orinar, es doloroso. Entonces hacemos cortes y aplicamos la cirugía, abrimos todo esto para que, y le damos tratamiento con corticoides, ¿ya? Bien, ya nos vamos al líquen plano vulvar. Ahorita me gana la hora. Este líquen plano es una enfermedad también dermatológica, inflamatoria, relativamente poco común, con subtipos que pueden afectar a la piel, las uñas y el cuero cabelludo. Este líquen plano es un subtipo de líquen que se caracteriza por lesiones erosivas o papulares en la vulva, con afectación vaginal. Las otras solamente agreden la vulva. Acá afecta la vagina concomitantemente muchas veces. A veces no, pero ya ustedes van haciendo sus diagnósticos diferenciales, ¿no? Afecta la vulva. Punto clave acá, también enfermedad inflamatoria autoinmune crónica. Este líquen plano, a diferencia del escleroso, como les decía, afecta a la vagina, por lo que su examen es vital, hacer la especuloscopía, sobre todo cuando estas pacientes tienen un flujo maloliente, ¿ya? Y les decía que hay 3 subtipos. Líquen plano erosivo, que es el más frecuente y más sintomático. Hay líquen plano clásico y el líquen plano hipertrófico. La respuesta al tratamiento es variable, pero la resolución completa es infrecuente. Hay que seguirlas de por vida. Estas pacientes no se deben perder.
Por lo tanto, hay que ser muy observadores. Fíjense, ve, zona erosiva, diferente al escleroso, erosiva, con apertura vaginal. Fíjense, un líquen plano con erosiones rojos brillantes a nivel del introito. Y esto puede ir a la vagina, ¿ya? Fíjense acá. Secreción amarillenta maloliente en pacientes con líquen plano con afectación vaginal. Y también afecta en la lengua, en cualquier parte del cuerpo, pero acá a nivel de mucosas en la lengua. Líquen plano vulvar. Bien, entonces ya hemos hablado de estas distrofias vulvares. Rápidamente vamos a hablar de las lesiones benignas, que son un sinnúmero, no vamos a hablar, hay como 150 patologías vulvares, imagínense, y todas son parecidas y todas presentan casi prurito vulvar. Las lesiones vulvares benignas, es frecuente el hallazgo de estas lesiones tumorales benignas en el área vulvar, detectadas ya sea por la misma paciente o por el profesional. En general son lesiones similares a las que aparentan en otras localizaciones del cuerpo, que pueden presentar mayor dificultad diagnóstica. Por eso nosotros tenemos que hacer un examen clínico general. Esto se debe a una zona de roce mayor, fricción, humedad, modificación de las características iniciales de la lesión, como también se ve favorecida su sobreinfección y ulceración. Las lesiones benignas se pueden clasificar en glandulares, fíjense, epiteliales, mesenquimáticas y pseudotumorales. El diagnóstico histológico no suele ser difícil, pero no siempre las variedades histológicas son puras. Es infrecuente la asociación de diferentes estirpes histológicas en una misma lesión, como les había dicho. Puede haber líquen simple crónico, líquen plano, en fin, ¿no? O puede haber una lesión neoplásica intraepitelial. Todo es casi junto, por eso tenemos que tener el dominio, y quien nos va a diferenciar esto es la patología. Frente a esta dificultad diagnóstica se puede utilizar la inmunohistoquímica, pero en realidad la importancia radica en determinar la naturaleza benigna de la lesión. Ahora, identificar la lesión, constatar en la historia clínica una detallada descripción de las características, como les decía, el número, el tamaño de las lesiones, lo que ayudará en los siguientes controles para ver la evolución, ver los cambios. Cualquier lesión de larga data que haya sufrido un crecimiento brusco o cambio repentino en alguna de las características macroscópicas debe ser biopsiada. Ante la duda, ¿qué será esto? No me parece, de repente, quizás, tal vez, hay que biopsiar, ¿ok? Buscar lesiones similares en otras partes del cuerpo. Esto es importante, puede ayudar al diagnóstico. La localización orientada a un posible diagnóstico, aunque muchas veces se requiere de un diagnóstico histológico para confirmar. Ahora, las patologías sistémicas o antecedentes patológicos tienen mayor asociación con algún tipo de lesiones, queratosis seborreicas, acrocordón con resistencia a insulina, neurofibroma con enfermedad de von Recklinghausen, linfangiomas e irradiaciones pelvianas. Todo esto puede dañar también la piel de la zona vulvar y conformar lesiones benignas. Fíjense la cantidad de enfermedades benignas que podemos encontrar. Glandulares, quistes de la glándula de Bartolino, que ya muchos de ustedes habrán visto. Quistes de la glándula de Skene, quistes vestibulares a nivel del vestíbulo. Ya. Tumores de las glándulas sudoríparas. Ya les dije que en los labios mayores pueden haber glándulas sudoríparas que se pueden alterar, como el hidroadenoma papilífero, siringomas, tumores escamosos como pólipo, fibroepitelial, queratosis seborreica, quistes epidérmicos, como tumores mesenquimatosos, angioqueratomas, angiomas, linfangiomas, lipomas, neurofibromas. Y por último, algo que simula tumor, pseudotumores, una hernia inguinal, también nos puede confundir un tumor benigno y no serlo, ¿ya?
Fíjense acá. Esto es un quiste de la glándula de Bartolino. Sin duda alguna, esto es, entre comillas, está dentro de la zona vestibular, ha habido obstrucción de la glándula y se acumula de preferencia moco, esto es una glándula, moco, y por lo tanto esta se puede infectar también y viene el absceso de Bartolino, ¿no? Esta es la glándula de Skene. La glándula de Skene también, de forma de causa indeterminada, hay acúmulo de moco, también se puede infectar. Fíjense, son lesiones vulvares benignas. Acá tenemos quistes vestibular. Esta es la zona del vestíbulo, doctores. Zona vestibular, ¿ya? Quistes vestibular son benignos, hay que hacer una marsupialización y solucionar. Se obstruyen las glándulas. Bien, otras lesiones. Les había dicho el hidroadenoma papilífero, que son alteraciones de las glándulas sudoríparas, ¿no? Fíjense, hidroadenoma papilífero, estas lesiones definitivamente pues pueden tener un manejo expectante, como podemos acudir a la parte quirúrgica. Los siringomas, múltiples lesiones papulares en los labios, y esto también va acompañado de prurito, ¿no? Entonces, ¿qué tan importante es ver este tipo de lesiones? Acá tenemos un pólipo fibroepitelial, ¿no? Esto por estética y fastidio también a veces en la actividad sexual, el roce, el fastidio se puede torcer y por lo tanto hay que sacarlo. Crecen, entonces cuando ya es exageradamente el crecimiento tenemos que sacarlo, hacerle una escisión, ¿ya? Acá tenemos otro pólipo fibroepitelial pediculado en el labio mayor izquierdo. Acá tenemos queratosis seborreica pigmentada. Ustedes saben que la vulva tenemos pues a nivel de la piel melanocitos, ¿no? Entonces ya vienen estas patologías, queratosis, engrosamiento, queratosis seborreica. Acá múltiples quistes de inclusión a nivel del labio mayor. Fíjense qué tanta variedad, ¿no? Bien, vamos avanzando porque el tiempo nos gana. Nos quedan 15 minutos ya en las neoplasias intraepiteliales vulvares. Así como hay el NIC o el ¿cómo se llama? La neoplasia intraepitelial cervical, tenemos el BIN, que es neoplasia intraepitelial vulvar, relacionado con el papilomavirus. Cuando esto se pone en evidencia es el BIN usual, porque es muy común en la gente joven. Es lo que se llama, estas son siglas en inglés, las lesiones intraepiteliales escamosas de alto grado. Tanto en la vulva como en la vagina y como en el cuello tienen la misma característica en descripción en función al daño del epitelio, 1/3, 2/3 y todo el grosor epitelial. Esta es la otra, la neoplasia intraepitelial vulvar diferenciada, que no tiene nada que ver con el papilomavirus. Acá tiene que ver como antecedentes las distrofias vulvares, sobre todo el líquen escleroso vulvar. Luego otra enfermedad de Payet vulvar, el cáncer vulvar y el melanoma, que es otro tipo de cáncer muy agresivo. A ver, rápidamente las neoplasias intraepiteliales vulvares. Esta es una entidad precursora del cáncer de vulva, del carcinoma escamoso de la vulva. Ya saben, la vulva tiene un epitelio poliestratificado, no queratinizado, escamoso. Por eso ahí este BIN es el precursor. Si hay esto y no se trata, termina en un cáncer vulvar. Se trata del reemplazo del epitelio escamoso vulvar normal por células neoplásicas que no invaden más de allá de la membrana basal. Es lo mismo que en cuello y que en vagina. La incidencia de este BIN ha aumentado en las últimas décadas a expensas de las lesiones de alto grado vulvar, sobre todo en mujeres jóvenes. Las mujeres jóvenes que fuman, muchas parejas sexuales, hábitos nocivos. Perdón, que tengo que tomar agüita porque mi garganta está seca. Bien, entonces, esto está relacionado con el papilomavirus.
Puntos claves a tener en cuenta. Diferenciar la lesión de alto grado, que es conocido como el BIN usual, ojo, BIN usual, que tiene relación con el papiloma virus. Hay que diferenciarlo con las dermatosis vulvar, como el líquen escleroso, el líquen simple crónico. Ya saben, las dermatosis vulvares crónicas, el líquen escleroso, el líquen simple crónico, tienen relación, si no se tratan, pueden llegar a un BIN diferenciado y por ende, precursor de un cáncer vulvar. Estas lesiones de BIN usual o lesiones intraepiteliales escamosas de alto grado tienen felizmente baja progresión al cáncer, pero puede haber, pero es en un 15 a 20%, a diferencia del BIN diferenciado, que tiene una alta progresión al cáncer. ¿Ya? Entonces, ¿da cáncer el BIN usual? Sí, pero en baja progresión. ¿Da cáncer, predispone más al cáncer el BIN diferenciado? Tiene más predisposición. El tratamiento debe ser lo más conservador posible, sobre todo en estas lesiones de alto grado, porque son mujeres jóvenes, no podemos arrasar la anatomía, distorsionar su vida sexual, por eso tenemos que ver hasta dónde podemos tratarla conservadoramente. El BIN diferenciado, que tiene relación con las distrofias vulvares, el único tratamiento aceptado es el quirúrgico, con el envío de una pieza a la anatomía patológica para descartar focos de cáncer, es decir, focos de invasión. El seguimiento es a largo plazo. Fíjense, estas son las clasificaciones, la última clasificación de la Sociedad Internacional para el Estudio de Enfermedades Vulvovaginales del 2015, es la última. ¿Cómo la divide? Lesiones intraepiteliales de bajo grado. Efecto citopático viral, nada, no se trata. Por lo tanto, se observa porque remite espontáneamente. Las lesiones intraepiteliales de alto grado están relacionadas, ya saben, con el papiloma virus y el BIN diferenciado. Esto es lo que debemos grabar. El BIN usual relacionado con el papiloma virus es una neoplasia vulvar frecuente, aumenta su incidencia en las últimas décadas, se relaciona al papiloma virus desde jóvenes, fumadoras, su presentación es heterogénea, sin un patrón característico y suele ser multifocal en varias zonas, ¿ya? Es multicéntrico, se asocia con las neoplasias de todo el tracto genital inferior, cuello, vagina, periné, ano, etc. Tiene un largo periodo de permanencia como BIN, bajo potencial de progresión, ojo, bajo potencial de progresión al carcinoma. Hay casos de regresión espontánea en mujeres menores de 30 años y durante el embarazo. Fíjense, este es el BIN usual que tiene que ver, son lesiones de varias características, hiperpigmentadas, hay zonas rojas, hay zonas grises, hay zonas blanquecinas, multifocales, varias focos, ¿ya? Lesiones, y acá tenemos lesiones de BIN usual tipo condilomatoso. Ustedes dirán, oye, estos son condilomas. Sí, puede haber condilomas, pero en el fondo hay una lesión intraepitelial de alto grado que tenemos que biopsiar y tratarlas, ¿ya? Bien, el BIN diferenciado no se relaciona con el papilomavirus, afecta a mujeres adultas, se asocia con dermatosis, como les hemos mencionado, en general son lesiones unifocales, no afecta áreas del tracto genital inferior. Solamente es la zona local. En su evolución natural presenta un periodo corto como BIN, pero tiene alto potencial de progresión al cáncer. Es más fácil encontrarlo asociado a carcinoma y no a una lesión aislada por falta de seguimiento de pacientes con líquen escleroso asociado o líquen simple crónico. Por eso es importante tratar el líquen simple crónico, tratar el líquen escleroso. Fíjense, este es un BIN diferenciado. Lesión blanquecina, sobrelevada, ¿no? Fíjense acá, placas leucoplásticas sobrelevadas, fisuras, todo esto pica, todo esto va prurito.
Y si esto no se trata, en menos de 2 o 3 años tiene un cáncer vulvar. La enfermedad de Payet es una enfermedad extramamaria, es muy rara, es cutánea, se presenta aproximadamente del 1 al 2% de los cánceres de vulva. Esta enfermedad primariamente es una enfermedad de la mujer, ya que los casos de los varones representa solo 20%. Estas lesiones habitualmente se encuentran en sitios con alta densidad de glándulas apocrinas, que hay en la vulva, en el pene, el escroto, el ano, región perianal y axila. Y la localización más frecuente y más común en las mujeres es la zona perianal. Es una enfermedad infrecuente, con solo algunos cientos de casos publicados en forma mundial en toda la bibliografía médica. Su incidencia precisa es desconocida, representa 6.5% de todos los casos de Payet cutáneo y compromete principalmente a esta edad, 50 a 80 años. Pico de incidencia, 65 años. La presentación familiar es rara, existen 6 casos reportados en la bibliografía japonesa y uno en la británica. Nosotros sí hemos visto, yo en el hospital Revallet he visto varios Payet, he operado varios Payet. En nuestra serie de hermanas que siguen en gemelas simultáneas, en forma simultánea, enfermedad de Payet vulvar primaria. La enfermedad vulvar poco frecuente se confunde fácilmente con lesiones vulvares benignas y esto conlleva la demora del diagnóstico y tratamiento. Ante una lesión eritematosa, escamosa, que no responde a los tratamientos, debemos tomar biopsia. La inmunistoquímica frecuentemente diferencia la enfermedad de Payet vulvar primaria de la secundaria, porque tenemos Payet a nivel de la mama, a nivel uroterial, colorectal, que son las más frecuentes. Hay que descartar invasión o carcinoma subyacente al Payet. El Payet es una enfermedad de cáncer in situ, es un precáncer. Importante ya que solo definirá el tratamiento a seguir si es un cáncer infiltrante. Fíjense, bien parecida a la psoriasis, ¿no? Bien parecida a las dermatosis. Esta es una enfermedad de Payet, fíjense, ¿no? Lesiones eritematosas escamosas con áreas de hiperkeratosis. Estas son las imágenes en frutillas con crema. ¿Qué tal comparación? Miren, otra enfermedad de Payet, ¿no? Es un nódulo labio mayor izquierdo que representa ya una zona invasiva. Por eso hay que hacerles un seguimiento. Esto es un tratamiento quirúrgico. Cáncer vulvar es el 4º cáncer ginecológico más frecuente, representa el 5% de todas las neoplasias malignas del tracto genital inferior. La importancia del diagnóstico precoz radica en diagnosticarlo en estadios tempranos, que si se diagnostica tempranamente tiene un buen pronóstico a largo plazo. En los últimos años se ha establecido un tratamiento conservador y una cirugía más individualizada en el tratamiento de estos cánceres. Antes nosotros hacíamos las resecciones en bloque, toda la vulva como una mariposa. Ahora es conservador solamente la zona local. El seguimiento de estos pacientes es de por vida, hay que tratar para hacer detecciones tempranas y el tratamiento de las recurrencias y que puedan aparecer nuevos cánceres. Los puntos claves de la mayoría son carcinomas escamosos. Los factores de riesgo, mujeres mayores. Puede haber infección por papilomavirus, el hábito de fumar, VIH y neoplasias intraepiteliales vulvares. El binusual relacionado al papilomavirus en mujeres jóvenes. El BIN diferenciado en mujeres mayores con líquen escleroso plano. El tratamiento quirúrgico de lesiones con una invasión menor de 1 milímetro del epitelio debe ser conservador. Hacer la resección siempre con márgenes de 1 centímetro. Estas enfermedades pueden recurrir, por lo tanto hay que tener en cuenta los márgenes en la que se diseca hasta la membrana perineal. Imagínense la profundidad para que no recurra. Se puede omitir la disección ganglionar en los tumores que invaden el estroma, pero cuando es menor o igual a 1 milímetro, ahí yo no saco ganglios. ¿Para qué? Para evitar las complicaciones de una linfadenectomía que debe evitarse en lo posible, porque es terrible los linfedemas. Entonces se deben realizar incisiones inguinales separadas, preservando la fascia femoral. La técnica del ganglio centinela, así como muchas enfermedades oncológicas, no debe ser determinada como tratamiento estándar si no estamos en centros de
referenciales donde haya la experticia y la buena casuística. Para los carcinomas avanzados, de terapias integradas, hay que hacer las terapias integradas con cirugías radicales, extensas, hacer un seguimiento de por vida en estos pacientes. ¿Por qué? Porque tienden a recurrir o pueden hacer otro segundo cáncer. Fíjense, así llegan los pacientes a la consulta. Por eso es importante verlas precozmente, examinar la vulva. Eso puede tener 10, 15, 20 años y los pacientes no dicen, ¿no? Imagínense, no pretendamos llegar a estos extremos. Acá hay una lesión nodular rojiza, este es un carcinoma a nivel del periné en el lado derecho, este es otro carcinoma ulcerado en el labio derecho mayor. Estos son cánceres vulvares. Acá tenemos otro con zona liquenificada, no se trató el líquen y terminó en un cáncer. Acá otro carcinoma en los labios mayores derechos. Acá tenemos BIN diferenciado, grueso, blanquecino. Muy bien. Y por último terminamos con el melanoma. Este es otro tipo de cáncer de mucho temor, mucha agresividad. Es un tumor raro en la vulva, aunque se trata que es la segunda causa más frecuente después del cáncer escamoso. Factores genéticos son muy importantes en la etiología de este melanoma. Se dice que la exposición solar, en fin, toda la lesión pigmentada con bordes irregulares, colores heterogéneos, sobrelevados, ulcerados o sangrantes que presenten síntomas o crecimiento debe ser biopsiada. Acá vemos la profundidad tumoral, es el precio, constituye un factor pronóstico más importante para mujeres con melanoma vulvar. El tratamiento quirúrgico primario es la resección. La disección electiva de los ganglios no ofrece ventajas, pero definitivamente hay que hacerle su seguimiento. La razón principal para realizar la linfadenectomía es el pronóstico. Fíjense, estas son las lesiones de melanoma in situ, extensos en toda una hemivulva. Esta es una lesión de melanoma invasor tipo nodular en el labio menor izquierdo. Muy bien, yo creo que con esto le he ampliado el panorama a ustedes y tratar en lo posible de asimilar, ¿no? Tratar de entender que el examen ginecológico es clave hacer el examen general, hacer una evaluación de toda la anatomía, de toda la parte sistémica. ¿Alguna pregunta, duda? Yo sé que he corrido, pero en una hora es difícil, hemos terminado casi en una hora exacta. Espero, chicos, asimilen bien, felizmente tienen grabada la clase,